Sí, o sea, después también estuvo, bueno, este año se jugó también el torneo clasificación, que era el Claro, torneo clasificación a la liguilla del año siguiente, sí, que sí, ese una le gana locura. Platense a Boca justamente. Entonces Platense con esto se aseguró jugar la liguilla pre-Libertadores de la temporada siguiente. Algo completamente insólito, porque la temporada Bueno, siguiente, la liguilla pre-Libertadores la jugaban los seis mejores clasificados, el ascendido y el ganador de la liguilla del año anterior. No tenía nada de sentido, la bueno. verdad. Eh, Ese torneo era conocido en aquel momento como pre-liguilla, pre-libertadores. Una cosa increíble, pero increíble ya desde el nombre. O sea, no se sabía ni por qué estaban jugando. Bueno, lo explicó muy bien Nacho. Era para que los que no jugaban por Iban nada quedando tuvieran algo afuera. para, claro, tuvieran algo para jugar. Bueno, en ese caso lo terminaba ganando Platense en una final a Boca. Nada más y nada menos, ¿no? Sí, Para alegría del pueblo Calamar. Pero bueno, vamos a ver esta final de vuelta de la liguilla pre-Libertadores 87-88. Para ponernos en contexto, Racing había jugado de local el 23 de junio del 88 en el cilindro contra San Lorenzo. El Ciclón le ganó claramente 2-0. Y en la vuelta, en el Amalfitani, San Lorenzo recibía a Racing con la diferencia de los 2 goles que había sacado 3 días después del partido antes mencionado. Vamos a ver imágenes de aquel día con un autor del gol que es bastante conocido. Bueno, en algún momento calculamos que va a arrancar el video. Cuando lo haga, como ahora, vamos a poder comentarlo. Corner para la academia, vestida de azul. Claramente el azulgrana es el equipo de San Lorenzo. Corner y el cabezazo es de, a ver si se lo ve. Gustavo Costas. Ahí se lo ve, Ah, ¿no? perdón, te lo robé, te lo robé. Ahí se lo ve, ahí se lo ve. Ahí se lo ve a Gustavo Costas. No cambió nada Costas, ¿no? Vamos a No, 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 decirlo. no cambia nada. Creo que dos arrugas y nada más. Tiene El resto está solamente, idéntico. tiene solamente algunos años más Gustavo, pero después eh, está idéntico. Bueno, jugador que en aquel momento, durante esos años, compartía la dupla central con Néstor Fabri, La Tota que Fabri. Fabri, que era muy joven, ¿no? Estaba en sus comienzos eh, en el fútbol argentino. Un Fabri que después tuvo un carrerón, ¿no? Sí, Desde Mundial 90, paso por Lanús, paso por Boca, después llegar a Europa muy grande, hacer un par de campañones impresionantes en el fútbol francés. Bueno, una carrera muy interesante y además un tipo muy agradable. Las veces que me ha tocado entrevistarlo, un verdadero tipazo. Y esto es interesante, ¿no? Ver cómo se sentía perder eh, eh, un campeonato como esta liguilla pre-Libertadores, la gente de San Lorenzo festejando y la de Racing tomándoselo, bueno, con la seriedad del caso, ¿no? En aquel momento se sentía mucho una derrota. Es interesante cuando uno ve videos de este momento, porque los comentarios de los periodistas, de los colegas de aquel momento, te hacen un poco llevar y disfrutar el contexto de aquel momento. Mientras ves una imagen de un gol o del show de goles de aquel momento, la pregunta es, ¿quién será la tapa de la revista del gráfico del martes? Y vos decís, ¿cómo puede ser tan importante? Bueno, los que nos tocó la época donde los medios gráficos todavía eran muy pesados, bueno, abrir la revista del gráfico y ser la tapa era terrible, digo, era lo que vendía a un jugador, lo que cotizaba a un jugador, era una sorpresa, no había sí. forma de spoilearlo, nadie lo sabía hasta que ibas No, no, al no, kiosco no. de diarios y ese día, bueno, decís, ¿qué pasó? De hecho, debo decirlo, yo el martes en las primeras clases del colegio, yo no formaba parte porque estaba mirando la revista. O sea, básicamente el martes mío se dedicaba a que las primeras horas era para, bueno, leer bien el gráfico, hacer un análisis. A ver, el futbolero de aquel momento disfrutaba hoja por hoja. De hecho, Sí, sí, sí. Nacho, seguramente te lo acordás, en donde estaban las planillas de los partidos, ¿sí? Que vos Todas en veías una. todas las En dos páginas. formaciones. Era una cosa maravillosa. Imagínense que no es como hoy que vos decís, bueno, a ver, buscás un portal cualquiera y decís, ¿cómo formó tal equipo? Bueno, en aquel momento todos conocíamos las figuras eh, de los equipos que veías, pero los demás, muchos los escuchaban por radio, algunos nombres no los tenías demasiado claros, porque si en el Claro. relato te pasaba rápido y decías, ¿cómo se llamaba este? Bueno, el gráfico aclaraba eso, era donde veía los puntajes, Sí. porque estaban los puntajes de cada jugador. Era realmente
una cosa muy, muy interesante y de hecho, con los años, quienes estaban a cargo de la revista en aquel momento, Aldo Proieto, Daniel Arcucci, el gran Ernesto Cherkis Vialo, cuentan cosas como que les ofrecían dinero para poner jugadores en la tapa, cosas, Claro. cosas que uno no sabe, pero porque era muy valorada la imagen de un jugador que era tapa del gráfico, una revista que se consumía, a ver, no solo en Argentina, sino que era una revista de exportación. Como así en algún momento hemos visto a los futboleros, algún guerrín esportivo de los 80 o 90 acá, porque todavía el fútbol italiano exportaba hasta las revistas, pasaba lo mismo con el gráfico, era una revista que se veía en toda América y de hecho en algún kiosco de En revistas Europa, sí. europeo también hay algún gráfico suelto de aquellos años de gloria del periodismo gráfico. Hay un chiste que se hacía cuando yo empecé a estudiar, que decían que los periodistas feos iban a la gráfica. Bueno, hoy, hoy que a todo el mundo se le conoce la cara porque no hay más lindos de radio y no hay más lindos de tele, hoy todo el mundo tiene que poner la carita, pero no hay casi periodistas que escriban como lo que escribían en esa época, donde cada crónica de partido realmente era una maravilla, era una poesía. Sí, vos fíjate lo importante que es el gráfico, que por ejemplo, técnicos del calibre de Bora Milutinovic, que ha dirigido, corregime acá, Dani, 5 mundiales con 5 selecciones diferentes. Exacto. Recuerdo Estados Unidos, China, ¿qué otra más? A ver, Estados Unidos y Costa China, Rica, más Costa Rica, Nigeria y México. Nigeria y México. Bueno, con estas 5 selecciones, 5 mundiales diferentes, eh, dijo que venía a Argentina porque quería ser tapa del gráfico. O sea que su sueño, o sea, él vino a Argentina a dirigir, justo dirigió a San Lorenzo, solamente por ser tapa del gráfico, dirigió 9 partidos, le gana a Boca en la Bombonera, es tapa del gráfico y al día siguiente renuncia. Una cosa ridícula. No Una recuerdo muy locura. bien el año, no me acuerdo si fue 86, 87, fue por esta época, ¿eh? Fue por esta Bora. época, Sí, sí. porque Bora Milutinovic sale tapa del gráfico, San Lorenzo le gana a Boca 1-0 en la Bombonera y renuncia. Desapareció en la faz tierra, nunca nadie más supo dónde fue en San Lorenzo. Miel le tuvo que salir a buscar entrenador de un día para el otro porque le renunció a Milutinovic, que se fue invicto del fútbol argentino. Un Bora, un trotamundos del fútbol. Sí, A ver, lo decíamos antes, todos los equipos que dirigió a nivel selección, eh, pasó también a nivel clubes, pero siempre recuerdo una anécdota que contaba el Coco Basile, justamente, y por eso me viene a colación, por su paso por el fútbol argentino, se conocían con Bora y cuando Argentina va a jugar la Copa Rey Fat, que era la Copa Confederaciones, en el mundo árabe no se podía entrar alcohol y Galíndez entró en 2 cantimploras, algo de whisky para el Coco y su cuerpo técnico, y cuando Bora se enteró, fue a golpear la puerta. Dice, muchacho, un vaso de whisky, por favor, que acá está seco todo. Bueno, contaba el Coco que lo convidaron, pero dijeron, bueno, es esto solo y tomátela que hay poco. Bueno, técnicos muy de aquella época con códigos viejos, un fútbol que todavía era muy fútbol de los jugadores, ¿no? Hoy escuchamos a algunos entrenadores que hoy la figura del técnico se asemeja más a lo que es un head coach de fútbol americano o de básquet. Digo, es la cabeza de un cuerpo técnico de, bueno, casi 20 personas. En aquel momento los cuerpos técnicos eran bastante más reducidos. Hay un ayudante de campo, un profe, a lo sumo un segundo entrenador o entrenador de arqueros y para de contar, todo el mundo era laburar con esto, con la base del entrenador, muy fuerte lo motivacional y lo táctico se trabajaba, bueno, pensando mucho en el equipo propio, sin tanto conocimiento del rival, por eso sí, cuando alguien lograba marcar una forma de jugar, y sostenerla en el tiempo se hacía tan difícil, bueno, poder sacudirlo, ¿no? Por más que te tomaran la mano, vos sabías que ibas confiado en lo tuyo. No se cambiaba porque el rival hacía algo muy interesante o tenía algo muy bueno o algo muy tacado. Vos ibas y los enfrentamientos eran, bueno, plantar cara con lo nuestro. Por eso el fútbol empieza a cambiar un poco, ya bien entrados los años 90, cuando, bueno, hay ciertas ideas que empezaron a hacer mella acá, ¿no? El otro día veía en uno de esos videos maravillosos que hacen algunos colegas donde empiezan a tirar nombres. ¿A quién preferís de enganche? Vamos a ver los mejores enganches de la historia del fútbol argentino. Y le preguntaban justamente a uno de los mejores, a Ricardo Enrique Bocchini,
y le iban diciendo los nombres, ¿no? Bueno, no sé, Riquelme o Alonso, Alonso o Bochini, así, y él iba pasando, ¿no? Y es una gran falsedad porque Riquelme sí jugó de enganche, Bochini no. Bochini era volante izquierdo, y Alonso era volante izquierdo, y Maradona era volante izquierdo, porque en aquel momento se jugaba 4-3-3. Este equipo de Racing jugaba 4-3-3. Y en la Liga Argentina, ¿sí? Todos o casi todos jugaban de esa forma. A lo sumo podía cambiar la característica del jugador. Sí, Del que iba al lateral, de los que hoy se llaman interiores, la forma en la que jugaban eso. Si eran más defensivos o eran más ofensivos, si se quedaban acompañando más al 5 o si se lanzaban más al ataque. Pero la realidad es que los cambios tácticos se empezaron a ver después con el tiempo. Así como nosotros somos hijos del 4-3-1-2, que en ese momento, bueno, jugaban casi los 20 equipos de primera de esa forma en los 90, de mediados de los 90 en adelante, y vos tenías hasta bueno, los que podemos nombrar en River, o Gorosito, o bueno, el Beto Amárcico, Riquelme, el Moca, Maradona cuando volvió, Omar Palma, todo lo que se nos ocurra nombrar, ¿sí? Podemos decir que Acosta en San Martín de Tucumán también jugaba de lo mismo, quiero decir, pasaba hasta los equipos que peleaban el descenso, que jugaban de la misma forma táctica. Es increíble, hoy parece una cosa risueña, pero iban a jugar a la Bombonera o al Monumental con el mismo esquema que te jugaba Boca o River, cuando vos sabías que en el mano a mano era muy, muy difícil ganarle. Por eso cuando aparecía algún entrenador con algo innovador, bueno, era como que sacudía sí. el mercado. ¿Qué sé yo? Pienso siempre en, por dar un caso extremo, el profe Córdoba con Estudiantes, ¿no? Donde todo el mundo jugaba, bueno, de una forma muy determinada, muy específica. Bien, Estudiante asciende con Manera Russo, el profe Córdoba lo agarra en primera división y empieza a jugar con, bueno, perros de presa en el medio, dos líneas de cuatro y vemos cómo seguimos. Y a ver, fue un equipo sensación en un momento. Sí, sí, anduvo muy bien. A ver, terminó siendo puntero en las primeras 5 o 6 fechas de aquel torneo. Bueno, pasaron esas cosas. O Gimnasia de Timoteo, que en un momento defendía con 3, pero no defendía con 3, que eran 5, defendía con 3 y el resto jugaba para adelante. Entonces, bueno, cuando uno veía esos cambios, nada, llamaba mucho la atención. A ver, sin faltar de respeto, el nivel de Bielsa. Bielsa con su esquema, ¿sí? Jugaba todos los partidos igual, pero jugaba distinto que todos. Ese 3-3-1, que 3-3-1-3, mejor dicho, para decirlo bien, que utilizó toda la vida. Y era así en todas las canchas. Entonces, nada, me parece que a veces hay que poner un poco en contexto, porque por ahí el que no le tocó verlo, te dicen, sí, Alonso era un enganche. No, Alonso no jugaba de enganche. Jugaba JJ de 8, Merlo era 5 y Alonso era el 10. Y River después, aparte de eso, tenía 3 delanteros más arriba. ¿Sí? O sea, Diego era el 10 de Argentino Junior, pero adelante tenía 3 delanteros. El win derecho, el win izquierdo y el 9. Juegan todos de la misma forma. Bueno, a veces hay que poner esto en contexto. Este Racing lo hacía, tenía muy buen pie, tenía mucho gol y, bueno, en este caso no se pudo quedar con la liguilla, pero sí marcaba un poco que era uno de los equipos de punta del fútbol argentino. Era un equipo que había logrado, bueno, ponerse en ese lugar de los que pelean arriba. Pero Nacho, sí, justamente en este contexto, le toca enfrentar a Racing su primer papel internacional fuerte después de aquellos años de Copa Libertadores y justamente gracias a haber ganado aquella Copa Libertadores es uno de los clasificados a la primer Supercopa, que es justamente la Copa de los Campeones de Libertadores, que se juega a partir del año 1988 y de la que vamos a estar repasando porque Racing tenía un recorrido que iba a enfrentar de esta manera. Y es todo tuyo. Bien, año 88, como bien dijo Dani, arranca la Supercopa, que era una copa que se creó con los campeones de Libertadores para tener un nuevo título internacional. Eh, ¿Qué pasaba con el primero y principal con el formato, no? Campeones de Libertadores, hasta ese momento había 13, con lo cual era difícil armar un torneo por el número de participantes ya de entrada. Entonces lo que se decidió hacer fue eliminación directa con dos equipos que iban a saltear una ronda, porque con 3 equipos puedes armar 6 llaves y te sobra un equipo. Entonces lo que hicieron fue, bueno, o sea, había dos opciones, o un equipo saltaba 2 rondas, como por ejemplo pasaba en Libertadores, que el campeón entraba en semifinal, o 2 equipos saltaban una ronda. Bueno, por sorteo se hizo que 2 equipos saltaran una ronda, uno de ellos justamente fue Racing, el otro fue Nacional de Uruguay. Eh,
Entonces lo que hizo fueron 6 llaves de octavos de final, a eso hubo 5 ganadores, pero que jugaron 3 llaves, nada más, porque Racing quedó libre, Nacional agarró al Flamengo y las otras 2 llaves normales, y de ahí sí pasaron los 3 ganadores a semifinal, junto con Racing, que había pasado cuarto de final. Un Sí, chino. un chino total, un chino. Para mí, obviamente, mirando para atrás, lo más lógico hubiese sido, bueno, el campeón vigente de Libertadores, que era Peñarol, que había sido campeón en el 87, meterlo directo en semifinal, y después los otros jugar 6 llaves, pasan 5, perdón, 6 llaves pasan 6, 3 llaves pasan 3, y ahí se suma Peñarol para el cuarto. Pero bueno, no se hizo así, a sorteo, Nacional y Racing salieron sorteados para saltearse una ronda, con lo cual en vez de sortear 4 rondas como la mayoría de los equipos, iban a tener que sortear 3 para ser campeones. Eh, pero bueno, todos tienen la misma cantidad de chances. Y esto hizo que Racing juegue una primera ronda frente al Santos. En el partido de ida, Racing ganó como local 2-0, una excelente diferencia para ir a Brasil, y con y sabiendo, ¿no? Además que en tu arco estaba Filiol. Vamos a ver que Filiol, dicho por mismo la Tota Fabri y Gustavo Costas en distintas entrevistas, tipo, bueno, obviamente por Coco Basile, Filiol fue el mejor jugador del campeonato y fue clave en todas las series. Vamos a ver que, por ejemplo, entre semifinal y final, en los 4 partidos recibió goles. Aún así fue el jugador más importante de Racing, sobre todo en el Monumental, defendiendo la ventaja obtenida en Avellaneda, y en Brasil defendiendo la ventaja obtenida también en Avellaneda. Fue un jugador clave. Racing en esta Copa jugó 6 partidos, ganó los 3 de local y empató los 3 de visitante. Yo creo que es a lo que todo equipo apunta cuando juega un torneo internacional, ¿no? Che, empatemos de visitante y después de local lo ganamos. Bueno, Racing cumplió la media inglesa, por decirlo de alguna manera, de manera perfecta. Y en todas las llaves tuvo que definir visitante. Arrancó contra el Santos, definiendo en el Estadio del Santos, luego con River, definiendo el Monumental, y luego con el Cruzeiro, definiendo en el Morumbí, un Morumbí en el que según los datos de la época había 100.000 personas, según el Goku había 104.000 personas. Bueno, nada, una diferencia menor, pero un Morumbí repleto para ver a Cruzeiro consagrarse sobre Racing, bueno, cosa que finalmente no pasó. Eh, pero bueno, como dijimos, arrancamos 2-0, un gol del Toti Iglesias, que tiene una historia un poco triste, entre comillas, triste tal vez para lo que fue el desenlace de Racing, porque es la única ronda que juega el Toti Iglesias, luego fue vendido al Junior de Colombia, ante lo que uno podría pensar qué traición, no juega una ronda y se va, pero era la oportunidad de Toti Iglesias, que en ese momento tenía 30 años, de hacer una diferencia económica importante, ¿no? Recordemos que había salido de San Lorenzo, donde tuvo un buen año nada más, no fue una carrera tan excelente de Toti Iglesias en San Lorenzo, pero bien recordado, y luego sí tuvo un periplo importante por el ascenso, Sarmiento, Huracán, Racing, donde, por ejemplo, en Huracán llega para el torneo de primera división, tiene la mala fortuna de descender, pero en el torneo de segunda división, creo acá, alguien que me corrija con el dato exacto, pero creo que en 45 partidos metió 36 goles, una marca Terrible. descomunal, luego fue Racing, donde mantuvo una media goleadora muy buena, un Toti Iglesias, creo que hablas con cualquier hincha de Racing mayor de 40 y te va a tener los mejores recuerdos de Toti Iglesias, todos te van a decir que era un fenómeno. Entonces fue para hacer una diferencia económica al Junior de Colombia, con lo cual solo disputó esta primera ronda, pero suficiente como para depositarlo a Racing en semifinales directo. Vamos a ver que, bueno, después la delantera se terminó armando con Colombati y Fernández, pero bueno, Toti Iglesias ya no formaba parte de esa delantera, también estaba el Mencho Medina Bello, como bien dijo Dani hace un tiempo en el partido contra Boca. Pero bueno, esta victoria frente al Santos y el empate posterior en territorio brasileño lo deposita Racing en la semifinal contra su bestia negra, ¿no? Contra River. Recordemos que Racing no es uno de los equipos que más ha ganado en el Monumental, tal vez los últimos 10, 15 años ha ganado mucho más de lo que ha ganado el resto de su historia, pero para esta época estamos hablando de un equipo que no llegaba ni a 10 victorias en la cancha de River, y tenía que definir ahí. Bueno, el partido de ida Racing lo gana en Avellaneda 2-1, luego de empezar en desventaja, empieza perdiendo 1-0, lo da vuelta 2-1, y tenía que ir a cancha de River a defender ese 2-1, de defender ese gol como sea, para pasar a la final contra el Cruzeiro. Creo que tenemos imágenes del partido de vuelta, ¿no, Dani? Sí, Para pasar. tenemos para pasar, creo que, a ver, junto con el gol de la final que vamos a ver en el Morumbí, creo que es el gol de la Copa, porque el gol de Sí, Fabri, que es sobre el último minuto, bueno, va a poner el empate final de ese partido, que es
el gol de la clasificación en el global. Recordemos, River en el Monumental estaba ganando 1-0 con un gol del Tano Gutiérrez. El defensor uruguayo ponía la serie de manera equilibrada con esa victoria parcial. Estaba por terminar el partido y iba a pasar esto que vamos a ver ahora. Bueno. Acá una tajada increíble de Pumpido. Y en el córner de esa jugada, la Tota Fabri pone el 1-1, faltando nada. Nada, no quedaba nada para que tenga el partido. Nada, en una época donde no había descuento casi. Sí, vamos, por ejemplo, en la final del partido de vuelta en Brasil y ganando por un gol, agregaron un minuto. Para que sea Claro, una idea, exactamente. porque en esa época los arbitrajes eran muy localistas y aún así definiendo en Brasil de visitante, te agregaron un minuto. Así que imagínense lo que era en esa época. Bueno, este gol de la Tota Fabri cuenta, creo que fue Gustavo Costas el que lo contó, Fabri, nunca me acuerdo cuál de los dos, que lo que hicieron fue sacar rápido el córner, porque está esa tajada de Pumpido que vimos al empezar el video, la pelota se va al córner y dicen que la juega muy rápido. Y que la defensa de River no estaba preparada, por eso vemos a la Tota Fabri cabecear tan solo, creo que hasta se chocó con otro jugador de Racing en el área para poner el 1-1. Bueno, después de eso River tuvo un par de llegadas más, pero nada grave. Y ambos remarcan, tanto Fabri como Costas, la excelente actuación de Filiol ese día, que dicen que atajó todo, y el mismo Filiol dice que se sentía como un día en el que no le podían hacer ningún gol, por más que le habían hecho uno, que se sentía en esos días en el que no le van a poder hacer un gol. Tal cual. Sí, Bueno, les ha hecho y gol si de un tipo, penal. claro, y si un tipo como Filiol dice, hoy no me van a hacer un gol, créele, porque cuando Filiol se ponía en esa situación era muy difícil sacarlo. Bien dijiste, Dani, el gol de penal, bueno, Filiol, no sabría ahora si alguien lo ha cambiado, pero hasta el momento que se retiró, era el arquero con mejor porcentaje atajado de penales en su carrera. Eh, si querés saber cuál era el porcentaje de penales atajados por Filiol de los que le patearon, A ver. 26%. Ah, O terrible. sea, uno de No, cada no, 4 penales que le pateaban lo atajaba. una animalada. Un número, una animalada. Terminó empatado, bueno, justo hablábamos de Gatti, Con los dos Gatti. atajaron la misma cantidad de penales, nada más que, bueno, a Gatti le patearon más, con lo cual, bueno, en porcentaje Filiol le ganó esa batalla, esa mini batalla a Gatti, pero dos animales, ¿no? Obviamente, lo de Filiol en los penales es una locura. Bueno, ya lo contó Dani antes, se retiró atajándole un penal a River en cancha de River con Vélez, arruinándole un campeonato a River, justo club en el que él jugó muchísimos años. Ese es el famoso campeonato de Newell's en cancha de ferro, ¿no? Claro. Donde Bielsa enloquece, que ese festejo es maravilloso. Newell, Maravilloso. carajo, Newell, carajo. Maravilloso el festejo de Bielsa, completamente sacado. Bueno, jóvenes años 90 para, bueno, el retiro del Pato Final. Siempre recuerdo un partido, voy a tirar un viejazo total, de la selección argentina, de glorias de la selección argentina, donde jugaron un ya recientemente retirado Batistuta, Ortega, que en aquel momento tenía una suspensión por el problema que había tenido en Turquía, con jugadores grandes que habían sido algunos de los campeones del mundo, y Filiol le tocó atajar. Estoy hablando año 2003, 2004, por ahí, ¿eh? O sea, un Filiol retirado hace 13, 14 años. Sí, 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 una locura. Además, no tengo exactamente la edad que tenía Filiol en aquel momento, pero Creo que se retiró a los seguramente, 40. sí, sí, iba a decir, un Filiol de 54 años, Sí, 54, más o 55 menos. años, una cosa así. Bueno, le tapó un par de cabezazos a Batistuta, que Batistuta, a ver, Batistuta estaba todavía en la edad de jugador. Si no, creo que si no era que estaba en su último paso por Qatar, la cosa andaba por ahí cerca. Pero maravilloso, Y de Bati se retira ovación en 2004. bueno, de ovación de todo el estadio, porque fue una cosa, pero espectacular verlo como todavía estaba, como para atajar. A ver, no digo hasta esa edad, pero quiero decir, él dejó el fútbol. No, no es que el Sí, sí, fútbol lo sí. dejó a él. Claramente podría haber seguido atajando un tiempo más. Bueno, final de una carrera bárbara. Pensemos que atajó Mundial, formó parte del Mundial 74, atajó en el 78, atajó en el 82, en el 86 fue fundamental en la eliminatoria, termina quedándose afuera de la convocatoria final, más por una cuestión, diría, de Menotti y Bilardo, y los Sí. menotistas y los bilardistas, que por condiciones, porque por condiciones tranquilamente podría haber atajado también en México 86. Bueno,
hay que permanecer en el arco de la selección argentina por, no sé, un periodo de 4 mundiales y 12 años. Sí, Si buscamos en toda la historia, dudo que haya alguien con esos números y además con esos resultados, porque, bueno, lo hacía y de muy buena manera el Pato, que otra vez iba a ser fundamental en las dos finales, que es lo que vamos a repasar, Nacho. Vamos a ver un video bien. con, bueno, la final de ida jugada en el cilindro de Avellaneda y, perdón, y la final de vuelta en el Mineirao. Hasta tuve un fallido terrible, dije en el Morumbí. Estaba No, yo dije el pensando, Morumbí, yo dije el Morumbí. Tal vez yo bueno, te confundí. eh, estaba pensando en tiempos más exitosos boquenses, seguramente. Y me traicionó la cabeza. En el No, Mineirao, creo que te confundí yo porque 2 veces dije Morumbí, me equivoqué, después, bueno, nada, pasó, bueno, pero sí, no, obviamente en el Mineirao, Cruzeiro Mineirao de Belo Horizonte. de Belo Horizonte que en aquel momento, antes de que existieran los estadios FIFA, ¿no? Que hoy parecen todos iguales, no importa si jugás en Santiago del Estero, jugás en el Morumbí o jugás en Qatar. Realmente cuando uno los ve, los estadios tienen, bueno, básicamente la misma distribución, el mismo tamaño prácticamente. En esta época, jugar en el Mineirao eh, era como ir a una estancia de esas que hay en Argentina, ¿sí? Bueno, y vos veías un arco del otro y veías el ancho del campo, que era lo más terrible, ¿sí? Y daba terror, pero de verdad, ¿eh? Daba terror en serio. Si no jugabas a tenerla un poco, los últimos minutos en Brasil en esta época, te comías un baile seguro, pero seguro, ¿eh? Así que si tenías chance de aguantar, era o teniendo la pelota o teniendo la ventaja. Porque Claro. si estabas necesitado de salir a ganar, bueno, seguramente que la ibas a pasar mal.